Apreciados hermanos, muy buenos días, un feliz amanecer para cada uno de ustedes. Quiero agradecerles por estar en esta mañana con nosotros. Hemos llegado al final de estos 10 días de oración. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un recorrido muy enriquecedor. Gracias por haber estado cada mañana conectado a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios. Mañana sábado, cerraremos en nuestras iglesias con un momento de oración y para quienes puedan hacerlo, les invito para que cerremos el día de mañana con una jornada de ayuno también. Quiero invitarte ahora para que inclines tu rostro. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de este día. Querido Padre, al llegar al final del análisis rápido que se ha hecho del mensaje de los tres ángeles, queremos que puedas fijar en esta hora las verdades necesarias para nuestra vida. Danos tu bendición, tu guía, tu dirección, Señor. Y te pido que puedas hablarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el día 10 estamos analizando el pueblo de Dios, el remanente y la oración. Y el texto clave para esta mañana es un texto muy conocido, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Creo que la mayoría lo conocemos de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Habíamos mencionado ya el día anterior, o uno de los días anteriores, que el propósito del mensaje de los tres ángeles es preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, advirtiéndolo de los peligros que hay a nuestro alrededor. Pero el mensaje de los tres ángeles al final también nos muestra la calidad de fe y una de las características o de las cosas que caracterizará al pueblo remanente de los últimos días. Y es que, como lo leímos hace un momento, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En esto concluye el mensaje de los tres ángeles. Es la cima de ese mensaje. Por lo tanto, es importante entender que la característica o las características, porque son dos principales del pueblo de Dios del tiempo del fin, del remanente de Dios, será que tendrán una paciencia maravillosa, pero que también tendrán la calidad de una fe pura, de una fe viva, es decir, la misma fe que tuvo Jesús cuando estuvo también que enfrentar una etapa difícil en esta tierra. Pero veamos en primer lugar acerca de la paciencia. La paciencia se describe también en el contexto bíblico, en la palabra bíblica, como resistencia. Es decir, el pueblo del tiempo del fin, la iglesia remanente del fin, es una iglesia que tendrá una resistencia tal que podrá soportar, que podrá aguantar los peores embates o embestidas del enemigo de Dios. Es una iglesia que soportará las pruebas y que saldrá victoriosa de cada una de ellas. Es una iglesia que sin duda alguna se enfrentará a la furia de la bestia, que combatirá, que luchará contra ella y que saldrá vencedor. Por supuesto, la paciencia o la resistencia será muy necesaria para salir vencedores en medio de esa lucha en relación con el mensaje del tercer ángel, donde se pretenderá coartar la conciencia, obligar, imponer. Allí se necesitará mucha paciencia, mucha resistencia. Solo quien tenga una calidad de fe tal a la que tuvo Jesús y que tenga la paciencia y la resistencia que nuestro Salvador tuvo en el Getsemaní, podrá salir victorioso sobre la bestia.
Queridos hermanos, qué importante entonces es entender que necesitamos desarrollar ahora en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, esa paciencia. A veces nos desesperan cosas insignificantes, a veces nos desesperamos por elementos o por aspectos que son realmente muy llevaderos. Necesitamos aprender a tener una paciencia, a tener una resistencia que soporte en el tiempo del fin lo peor, que incluso ni siquiera alcanzamos a imaginar lo que tú y yo tengamos que enfrentar. Para ello necesitamos vivir unas vidas llenas de Cristo. Necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones, ser obedientes a su palabra, ser llenos de su gracia cada día para poder entonces estar preparados y enfrentar la última y gran prueba que le espera al pueblo de nuestro Dios. En relación con la fe de Jesús, no solamente necesitamos tener fe en Jesús, que es una de las cosas que siempre hemos predicado. Necesitamos tener la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿A qué hace referencia? ¿Cómo así que la fe de Jesús? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando pasó por el Getsemaní y luego cuando fue a la cruz, Jesús exclamó en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintiendo la enormidad del pecado, cargando el pecado de la humanidad sobre sí, se sintió solo. Le pareció que Dios le había abandonado. Miró a su alrededor y solamente veía tinieblas. Se sintió solo, abandonado y por eso exclama. No obstante, cuando estaba muriendo, cuando su último aliento estaba saliendo de su cuerpo, dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confió en el Señor, confió en que su Padre estaba con él, a pesar de que él no lo podía ver, a pesar de que el pecado había hecho un muro que no le permitía, una división que no le permitía verlo, no le permitía sentirlo, pero confió, creyó que su Padre estaba a su lado y le entregó su espíritu. Nosotros necesitamos también tener esa calidad de fe, porque justo antes del regreso de Cristo, los hijos de Dios necesitarán vivir sin intercesión ante la vista de un Dios vivo. Justo antes de que Cristo regrese, el pueblo de Dios necesitará confiar en Dios a pesar de que todo esté en su contra. Cuando estemos siendo perseguidos, cuando estemos siendo probados, cuando veamos que todo se nos viene encima, que parece una pelea, una batalla perdida, necesitamos confiar en Jesús aun cuando no lo sintamos. Necesitamos confiar en Dios aun cuando no le escuchemos. Necesitamos confiar en Dios aun cuando pensemos que nos ha abandonado. Esa angustia de Jacob por la que el pueblo pasará necesitará de esta fe, la fe de Jesús, una fe que confía aunque no sienta, que confía aunque no vea, que confía aunque no escuche, que confíe aunque no perciba la proximidad de Dios. Vienen pruebas durísimas. Ayer lo estudiábamos. Vienen momentos muy complicados. Vienen pruebas, viene aflicción, viene persecución. Y para vivir y salir vencedor de cada una de esas dificultades, necesitamos tener la fe que Jesús tuvo. Pero ¿cómo tenerla? ¿Cómo encontrarla? ¿Dónde adquirirla? Esa es una pregunta muy interesante. Queridos hermanos, para tener esa calidad de fe que necesitamos para resistir en el día malo, es necesario vestirnos de la armadura de Dios, como lo dice Efesios en el capítulo 6. Pero es necesario vivir cada día en conexión con Dios. La fe es un regalo de Dios.
Es algo que Dios nos concede. Necesitamos pedirlo, necesitamos clamar por ella, pero necesitamos ejercitarla y necesitamos madurarla y experimentarla a través del estudio de la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestras mentes, saturar nuestras mentes de la palabra de Dios. Necesitamos orar fervientemente cada día como nunca antes lo hemos hecho, clamar al Señor, orar, humillarnos, reflexionar. Necesitamos ser obedientes a los principios de Dios, estar en una conexión con nuestro Padre todos los días, en cada momento, así como Jesús lo estuvo en su ministerio y pudo salir vencedor. Apreciados hermanos, quiero invitarles en esta hora para que juntos podamos entonces orar. Nuestro motivo de oración para hoy es que Dios nos dé las fuerzas para resistir, la fe para enfrentar los desafíos que se nos vienen, nos dé las fuerzas y la capacidad de ser fieles a nuestro Dios y que Él nos ayude a crecer cada día en fe, en conocimiento de Dios y en relación íntima con nuestro Creador. Vamos a pedirle eso a nuestro Padre. Querido Dios, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a crecer en la fe, a tener la fe de Jesús, la fe que resiste, la fe que soporta, la fe a prueba de todo. Ayúdanos a tener una fe viva que nos permita mantenernos en pie en los momentos más difíciles. Pero para ellos, permítenos estar de rodillas ahora ante ti. Permítenos estudiar cada día tu palabra, sacar tiempo para la oración, para estar en comunión contigo, para compartir con otros, Señor. Te lo pedimos, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en estos 10 días de oración. Estamos felices, estamos reanimados, estamos contentos porque sin duda alguna hemos crecido en esta experiencia. Mañana será un día especial. Donde te encuentres, te invito para que sea y para que hagas del día de mañana un día de ayuno y de oración y de intimidad con nuestro Creador. Un abrazo, que Dios te bendiga, un feliz día.